Llegamos a la parte importante de la aplicación práctica de todo lo que hemos visto, ya que cuando se plantea un problema de ingeniería en el cual tengamos que abordar una solución con hormigón, lo primero que tenemos que hacer es investigar la receta adecuada de acuerdo a las condiciones del problema. Ya hemos esquematizado eso, ¿verdad? Cómo funciona. Primero el problema, el análisis, la obtención de datos de los materiales o recursos disponibles y luego la receta, si es que no se la conoce, se la tiene que plantear y se la tiene que comprobar o verificar en un laboratorio. Nosotros vamos a aplicar el método de dosificación de ACI, como ya se dijo, que es un método universal, conocido universalmente. Entonces, vamos a regirnos a todos los pasos que indica el método. Sin embargo, hay una aclaración que hacer. Al principio del curso dijimos que nos íbamos a ocupar principalmente de los hormigones normales y llamábamos normales a aquellos que son cemento, cemento común, agua común y agregados de piedra. Entonces, hoy día tengo que hacer la aclaración, o tenemos que hacer la aclaración de la excepción que significa aplicar el método de ACI, porque en el método de ACI se considera hormigones sin aditivo y hormigones con aditivo, y el aditivo que se utiliza es el aditivo incorporador de aire, debido a que en Estados Unidos y otros países del hemisferio norte existe mucho problema, igual que en cualquier otra parte que haga mucho frío, existe mucho problema con la durabilidad de las estructuras respecto a los ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua. Generalmente en los lugares donde hay inviernos muy crudos, entonces el agua se congela, se descongela, se congela, se descongela. Y en este ciclo de congelamiento y descongelamiento, como el hormigón es poroso, el agua que está dentro del hormigón va presionando las paredes, y como hay ciclos de descongelamiento también y luego se repite lo mismo, el agua cambia de posición de manera que las presiones internas son cada vez diferentes. Este proceso que se va repitiendo todos los años en los lugares en que el invierno es muy crudo, va desgastando, va debilitando el hormigón. Y a lo largo del tiempo, obviamente estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años, se nota el impacto que tiene sobre el hormigón endurecido de las estructuras, ya que estas se ven como cuando acá en Santa Cruz vemos la madera a la que se le ha entrado el bicho, el turiro, etcétera, y se va carcomiendo la madera y parece que estuviera enterita, y cuando uno la toca con la mano se deshace. Algo parecido ocurre con el hormigón. Entonces, necesariamente vamos a tener que hablar de este caso. De hecho, en otros países del mundo siempre se presenta la alternativa si se va a usar aire o no se va a usar aire con el aditivo. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido previo al uso del método respecto a la presencia del aire en el hormigón endurecido, por supuesto, porque aunque en realidad el aire está desde el estado fresco, pero lo que interesa finalmente es qué importancia va a tener su presencia en el hormigón endurecido y de qué manera puede afectar a la resistencia del hormigón. En cualquier texto de tecnología del hormigón que se aprecie de regular para arriba, siempre cuando se habla de aire en el hormigón se va a hablar de dos tipos de aire. Uno, el aire que queda atrapado debido a la mezcla que se hace entre sólidos y líquidos, igual que en una taza de café, cuando introducimos el azúcar, que es un material granular sólido, y se mezcla con el líquido, salen burbujas, ¿verdad? Y muchas veces cuando batimos para mezclar el azúcar con el café, es un ejemplo simplemente, aceleramos la salida de las burbujas arriba. Entonces, esto significa que cuando introducimos un material sólido en el agua, al introducir este sólido, se introducen burbujas. Y más aún cuando el material está fraccionado en muchos pedazos. Eso es lo que ocurre también en el hormigón cuando se mezclan los agregados y el cemento, que son materiales sólidos, con el agua, que es un líquido. Entonces se genera un aire, ¿sí? Que con el manipuleo del hormigón sale un poco a través de burbujas,
y otro poco se queda en el hormigón. Entonces, mientras más se manipule, se mueva, se sacuda el hormigón, más aire vamos a generar. Y obviamente ese aire forma vacíos en la estructura del hormigón y cuando el hormigón se endurece, si lo vemos, vamos a apreciar una serie de cavidades, ¿no es cierto?, que ratifican lo que estamos diciendo. Ese es un tipo de aire que en cualquier texto lo vamos a encontrar como algo que ocurre de manera natural, normal. Obviamente que no es bueno para el hormigón porque un sólido que tiene muchos huecos se debilita, eso es obvio. Por lo tanto, el manipuleo deberá ser cuidadoso, de manera que no generemos muchas burbujas, aunque es inevitable. Cuando hacemos la vibración del hormigón, cuando hacemos la consolidación mediante el vibrado, ayudamos a las partículas de aire a que salgan hacia arriba, pero no se puede exagerar con este procedimiento porque ya sabemos que también se puede producir segregación por la separación de los materiales pesados, que son los agregados, con los livianos, que son el agua y el aire, que quedarían arriba y los pesados abajo. Eh, algunas veces en algunos textos, y saltándome un poco porque empecé por el final, quiero mencionar estos casos, ¿no? Donde se puede ver que hay partes del molde que no han sido llenados con hormigón, de manera que cuando se retira el molde se pueden ver una serie de huecos, ¿no es cierto? Y algunas personas, no diré libros porque no me consta, pero algunas personas creen que esto es normal, ¿sí? Es decir, les parece normal, ¿no? Les parece normal que cuando se desencofra aparezcan una serie de huecos. Es tan común en nuestro país que hasta le ponen nombres, ¿no? Le ponen cangrejeras y otros nombres. Y las personas que trabajan en construcción inclusive ya saben, los desencofradores ya saben lo que tienen que hacer cuando se encuentran con este tipo de errores. Lo primero que hacen es tapar sus errores, ¿no? Como ocultar un delito, los tapan con mezcla, con pasta de cemento. Y eso no quiere decir que el material sólido, la estructura, como aquí vemos, parece una columna, esta es una viga, acá tenemos dos vigas o un muro, parece ser el de la izquierda. No quiere decir que con eso se haya resuelto el problema. Es la presencia de este tipo de aire no está mencionada en ningún texto y es un defecto de construcción, es un defecto, es un hueco, no tiene ninguna razón de existir, ¿sí? Quiere decir que el trabajo de vaciado y el trabajo de consolidación ha sido defectuoso y por eso es que se ha formado esto. Acá podemos inclusive apreciar el fierro y hay manchas de oxidación, lo cual también nos muestra de que hay un recubrimiento probablemente menor al especificado. Entonces, este tipo de aire que yo lo estoy mencionando, pero no debería, tal como lo dije hace un momento, es un error de trabajo. Por lo tanto, lo descartamos. Lo he mencionado solamente como un llamado de atención. Luego estaría el aire que ya lo estaba describiendo en vacíos o burbujas y qué es ¿no? En un elemento de hormigón como este, por ejemplo, el de la izquierda es un corte en alguna probeta o en algún elemento de hormigón, por lo tanto observamos una superficie plana en la que al cortar, igual que cortar un queso, ¿verdad? Aparece una serie de cavidades. Observamos que estas cavidades son de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Aquí hay algunas grandes, otras más pequeñitas. Primera observación, son de diversos tamaños. Segunda observación, no tienen una forma pareja, ¿verdad? Esta es alargada en una dirección, esta en la otra. Algunas son medio circulares, bueno, la mayoría, especialmente las pequeñas. Y también podemos observar que están distribuidas de manera heterogénea. En algunas partes hay más, en otras partes no tanto. Y aquí podemos observar lo mismo, pero en un pedazo de hormigón endurecido que está partido arbitrariamente, ¿no es cierto? Donde podemos ver lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que allá, solo que en este caso no se nota tanto por la irregularidad de la superficie. Aquí parecería que hubiera menos huecos, ¿no es cierto? Pero eso se debe a que es una superficie acabada, no parece ser un corte, más bien parece ser una superficie acabada
es decir, planchada, digamos, nivelada o enrasada por algún método y han quedado las burbujas. No es lo mejor, porque en todos los trabajos en que se hace un acabado, que las vigas, las losas, etcétera, siempre aparecen burbujas, pero no tantas como en este ejemplo, ¿sí? Porque justamente para eso es el enrasado. Queda una especie de mortero queda en la superficie del hormigón, porque los sólidos bajan, ya hemos dicho, y con este mortero se van rellenando los huecos. Si es que fuera un trabajo de acabado y no un corte, como estoy diciendo, entonces esta fotografía nos muestra un trabajo defectuoso también en el acabado. Cuando se rompe por cualquier parte un hormigón, entonces se aprecia esto, ¿no? Donde se pueden ver mucho más huecos, ¿no es cierto? Muchas más cavidades distribuidas de manera heterogénea, de tamaños desiguales y de formas desiguales también. Este es un aire normal, digamos normal en la medida de que siempre existe, se lo puede eliminar parcialmente con la consolidación y los cuidados en el manipuleo, de modo que no se sacuda mucho el hormigón, pero esto es relativo, ¿no? Lo que estoy diciendo, no lo sacudan mucho, por ejemplo, esa instrucción a los obreros, no sé en qué medida se podrá respetar, ¿no es cierto? Así que, bueno, es algo inevitable. Y las medidas de resistencia que damos o las proyecciones de resistencia mediante las pruebas de rotura de probetas incluyen estos problemas, ¿no es cierto? No es que eh, para determinada cantidad de cavidades son los valores y si tiene más van a disminuir, obviamente que afectan el valor final, pero está incluido dentro de las consideraciones que se hacen. Finalmente vamos a mencionar, y aquí es donde apuntábamos desde un principio, lo que se conoce como aire atrapado, abreviado AA mayúsculas, que es un tipo de aire que no se ve así a simple vista, sino que solamente se lo puede apreciar con un microscopio, como está descrito en el texto, y está siempre presente en el hormigón. Las burbujas, porque son burbujas micrométricas, están como en un panal de abejas, o sea, una al lado de la otra. Toda la masa del hormigón contiene estas pequeñas burbujas, o sea que la masa del hormigón no es como parece, no es un sólido relleno completo, sino más bien es un sólido poroso, pero poroso uniformemente. Las cavidades estas micrométricas son todas del mismo tamaño, todas circulares y se encuentran en todo el volumen del hormigón, en toda la masa. No es que están en unas partes más y en otras partes menos. Esas son las particularidades de este aire que le han llamado como aire atrapado. Todos los hormigones tienen este aire. Solamente, repito, se lo aprecia a través de un microscopio, ¿sí? Lo que sí se ha ido haciendo a través del tiempo una serie de descubrimientos respecto a este tipo de aire, el del aire atrapado, y se ha encontrado, por ejemplo, que algunos hormigones tienen mayor contenido de aire que otros. Eh, Se ha encontrado también una manera de medir el volumen de este aire, que es la sumatoria de los volúmenes de todas las cavidades micrométricas que existen en un determinado volumen de hormigón. Y se ha podido encontrar que hay hormigones que tienen mayor proporción de aire atrapado y otros que tienen menos. ¿Sí? No se ha podido determinar exactamente qué causa estas diferencias, pero lo que sí se ha podido descubrir es que aquellos hormigones que tienen mayor contenido de aire atrapado se comportan mejor ante el tiempo, es decir, son más durables. Por lo tanto, podríamos pensar que este tipo de aire mejora la durabilidad del hormigón, particularmente en el aspecto que yo me había referido al principio, es el congelamiento y el descongelamiento del agua. Se cree o se argumenta de que al tener estas cavidades el hormigón, el agua que está dentro del hormigón tiene más espacio para acomodarse, ¿sí? En estos ciclos de congelamiento y descongelamiento. Por lo tanto, las presiones que ejerce sobre sus paredes probablemente son menores en los casos en que hay más espacio adentro, es decir, más aire atrapado. Al haberse encontrado que la presencia de este tipo de aire es de alguna manera beneficiosa en el hormigón y no habiéndose determinado con precisión la causa natural que hace que hayan
hormigones con diferentes proporciones de este tipo de aire, alguien descubrió la manera de generar este aire de manera artificial. Entonces ahí nace esta idea del aire incorporado, abreviado AI, ¿sí? AI, y que es el mismo tipo de aire que estamos describiendo, pero colocado de manera artificial, de manera voluntaria, mediante unos aditivos que se llaman aditivos incorporadores de aire. Estos aditivos se adicionan al hormigón y en función de la proporción que echemos del aditivo, el aire incorporado va a incrementar, el cual sumado al aire atrapado va a generar un contenido de aire que nosotros fijamos a voluntad. En la práctica se ha visto que llenar, como sabemos, llenar un sólido de huecos, sean grandes, sean chicos, etcétera, lo tiene que debilitar en algún momento. En la práctica se ha visto que si el contenido de este tipo de aire excede el 8% del volumen total del hormigón, hasta un 8%, la resistencia puede verse afectada. Por lo tanto, se recomienda que cuando se usa aire incorporado, no se exceda este límite de 8%. En cuanto a su uso, también se recomienda en función de las condiciones de riesgo que tenga el hormigón en relación a su durabilidad, tal como lo dijimos, principalmente relacionado con la presencia de agua y el congelamiento de la misma, o sea, temperaturas bajas, ya que estos dos elementos, el agua cuando se congela y la temperatura cuando genera congelamiento y descongelamiento, son los factores más críticos de deterioro del hormigón en estos países o en los lugares y zonas donde hay temperaturas bajas. Entonces, esa es la utilidad del hormigón y por eso del aire incorporado. En realidad, la medición del aire incorporado, como vemos aquí, no del aire incorporado, sino del contenido de aire. El contenido de aire vendría a ser la suma del aire atrapado más el aire incorporado, pero en la jerga cotidiana de los constructores muchas veces se suele decir aire incorporado al total. En realidad deberíamos decir contenido de aire. Este es un medidor típico que mide a presión, se introduce agua y se bombea y hay una nivelación de presiones y de acuerdo a eso este pequeño manómetro nos da la lectura del contenido de aire. Normalmente la lectura del contenido de aire, como hemos dicho, máximo 8%, se hace con un decimal, o sea que hay hormigón. El hormigón que no tiene ningún aditivo, o sea, solamente contiene aire atrapado, tiene un contenido de aire entre 0,5 a 1,5%. Cuando añadimos aire incorporado mediante el aditivo, 0,5 a 1,5% puede subir, ¿no? A 4,3, 3,8, 5,6, etcétera. Siempre se hace la lectura con un decimal y máximo 8. Acá tenemos una imagen interesante de dos especímenes o vigas o trozos de hormigón, donde podemos ver el de arriba, un espécimen sometido a 150 ciclos de congelamiento y descongelamiento. Y el de abajo, ¿no es cierto? El mismo hormigón, pero con aire incorporado. Entonces se puede ver claramente la diferencia de comportamiento de ambos materiales respecto al mismo problema. Con esa aclaración y con esa introducción vamos a hacer un ejemplo de dosificación, un problema sencillo. Dice, se desea conocer una receta ACI para un hormigón de una vivienda que se construirá en Santa Cruz. El tamaño máximo del agregado es 2 pulgadas, el módulo de fineza del agregado fino es 2,6 y el peso unitario compactado seco del agregado grueso 1550 kilogramos por metro cúbico. La resistencia esperada con presión en los 28 días es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya dijimos en el anterior tema de que para usar el método ACI necesitamos mínimamente estos 4 datos: tamaño máximo del grueso, módulo de fineza del fino, peso unitario compactado seco del agregado grueso y la resistencia a la que se pretende llegar. Estos son los datos mínimos, de otro modo no vamos a poder usar las tablas. Además,
la mayor información posible sobre el problema para que tomemos algunas decisiones en el camino. Por ejemplo, esta del clima es importante y la condición de exposición del hormigón respecto al agua también es importante, ¿verdad? Para decidir si vamos a usar o no vamos a usar aire incorporado. Entonces, vayamos a la solución. Para la solución entramos directamente a las tablas, empezamos de la 1 y vamos sucesivamente hasta la última. La tabla número 1 es una tabla que nos recomienda, nos sugiere cierto rango de asentamiento según la estructura que tengamos. Como acá es una vivienda, fíjense, en ninguna parte de esta lista dice vivienda, y menos en Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, tal como se dice en el texto, hay que buscar hay que asociar el objeto que tenemos, en este caso una vivienda, a los posibles casos similares que tengamos en esta lista. Están señalados con una flecha acá todos los casos similares. Entonces, entre los 5 casos que hay, fíjense, 3 son de 2 a 8 y 2 son de 2 a 10, así que vamos a escoger de 2 a 8. Escogemos entonces el asentamiento, el rango de 2 a 8 y por lo tanto el objetivo será apuntar al centro, que es 5, ¿verdad? 5. Pasamos a la tabla número 2. A la tabla número 2 se entra con el rango de asentamiento que hemos elegido, en este caso 5, y el tamaño máximo. El tamaño máximo es de 2 pulgadas, 50 milímetros, por lo tanto tenemos que entrar por esta columna que está señalada con una flecha. En cuanto al asentamiento, antes de seguir adelante, vamos a ver que esta tabla, la número 2, está dividida en dos partes. La parte superior, que tiene un título que dice concreto sin aire incorporado, y la parte inferior que dice concreto con aire incorporado. Entonces, para saber cuál de las dos partes de la tabla vamos a usar, primero tenemos que decidir si vamos a usar aire incorporado o no lo vamos a hacer. Acá debajo, en la parte de abajo de la tabla, tenemos 3 condiciones de exposición del hormigón que están relacionadas con el tema de la durabilidad y que nos van a ayudar a decidir si es que usamos el aire o no, tal como se describe en el tema anterior. Entonces, exposición normal cuando no hay ni agua ni congelamiento, ni agua permanente ni congelamiento. Exposición severa cuando hay los dos factores, y la moderada cuando se duda si no es la primera o la última. ¿Correcto? Entonces, para hacerlo más sencillo, para hacerla más sencilla esta traducción que tenemos aquí debajo. En nuestro caso es una vivienda en Santa Cruz, clima cálido, vivienda, no está sumergida ni mucho menos, así que vamos a escoger la exposición normal. Para el caso de la exposición normal, como ya lo dijimos en su momento, la norma ACI nos dice si quiere use aire incorporado o si no, no. Para la exposición moderada nos dice sería bueno que lo use y para la severa es obligatorio usar. Como tenemos exposición normal, no vamos a usar aire incorporado, por lo tanto usamos la parte de arriba de la tabla. Ya tenemos definida la columna, que es esta, y vamos a ver qué fila utilizamos de los datos. El primer rango es de 3 a 5, valor medio 4, el que está al medio entre paréntesis. El segundo rango es de 8 a 10, valor medio 9, o sea que nuestras filas son entre 4 y 9 y el valor que tenemos nosotros es 5. Entonces, nuestro valor va a estar entre estos dos, más cerca del de arriba que el de abajo, ¿verdad? Podemos hacer una interpolación o una aproximación. En este caso tenemos 15 puntos de diferencia, 155 más 3, ¿no es cierto? Esa sería la forma de 158. Acá tenemos 158, la cantidad de agua por metro cúbico de hormigón. Esas cantidades de agua que figuran ahí son por metro cúbico de hormigón. Se puede expresar en kilogramos o en litros. Vamos a escoger siempre kilogramos. Entonces ya tenemos el agua elegida. Como no vamos a usar aire incorporado, entonces no usamos la parte inferior de la tabla que dice porcentaje de aire para diferentes casos. Pasamos a la tabla número 3. La tabla número 3 nos permite determinar para nuestra receta la relación agua-cemento más apropiada. Para eso tenemos el dato de la resistencia esperada y tenemos el dato del agua-cemento que estamos buscando, y para ello tenemos dos columnas, concreto sin aire y concreto con aire. Como nuestro caso es sin aire, entramos a esta columna, y como nuestra resistencia esperada es 200, tenemos la relación agua-cemento de 0,7. O sea que por lectura directa. Pasamos a la tabla número 4. La tabla número 4 tiene un título que dice máxima relación agua-cemento para concreto expuesto a condiciones severas.
Nuestro hormigón no está en condiciones severas, por lo tanto omitimos la tabla número 4. Como aclaración, debo decir que aquí tenemos una muestra de que la tabla 3 nos permite determinar la relación agua-cemento y la tabla 4 también, pero la tabla 3 nos conduce o nos sugiere una relación agua-cemento para la resistencia esperada. En cambio, la tabla número 4 nos sugiere una relación agua-cemento para la condición de exposición, o sea, para el riesgo que podría afectar la durabilidad del hormigón. Fíjense que son dos aspectos diferentes. Uno, la resistencia física a las cargas externas y otro, la resistencia física también, pero a la intemperie y al paso del tiempo. Factores que en nuestro medio no se suelen considerar mucho, ¿verdad? De ahí que una obra aprueba la verificación de resistencia en la probeta, pero no aprueba la durabilidad y a los 6 meses está todo rajada. Y eso que no tenemos clima frío ni condiciones críticas. Pasamos a la tabla número 5. Les recuerdo que ya hemos escogido el agua, ya hemos escogido la relación agua-cemento. Con la tabla número 5 vamos a encontrar la proporción de agregado grueso que tiene el hormigón expresada en volumen. O sea, estos números significan un porcentaje, digamos, del volumen del hormigón. Acá tenemos el módulo de fineza, que es un dato del agregado fino, por lo cual ya tenemos la columna escogida. A la izquierda tenemos los tamaños máximos. Nuestro tamaño máximo es 2 pulgadas, 50 milímetros. Hacemos coincidir ambos valores y tenemos 0,76, que es el volumen, ¿sí?, del agregado grueso en relación a un metro cúbico de hormigón. Para poder transformar este volumen a peso, le vamos a llamar a este valor delta B, ¿sí? Delta B, entonces, usando la tabla 5, es 0,76 y este valor, más adelante vamos a ver, se lo multiplica por el peso específico, por el peso unitario compactado seco, que hemos dicho que es un dato y lo tenemos por ahí, se multiplica por este valor para saber el peso del agregado grueso, ya que este porcentaje o fracción no nos sirve para la receta. Pasamos a la tabla número 6, es una tablita que nos permite apreciar valores aproximados de lo que podría ser el peso unitario de nuestro concreto cuando esté en su estado fresco. Ustedes saben que el peso unitario del concreto fresco se puede hacer un ensayo, simplemente pesando un recipiente con hormigón fresco, que se lo coloca cumpliendo ciertas condiciones y restándole el peso del recipiente, con lo cual tenemos el peso del hormigón y lo dividimos entre el volumen que ocupa. Aquí tenemos entonces, entrando al concreto sin aire, que sería nuestro caso, elegimos esa columna. A la izquierda tenemos los tamaños máximos, 50 milímetros, y tenemos el peso unitario resultante que está en un cuadro. Una vez que hemos usado la tabla 5, vamos a pasar a la tabla número 6, en la cual entramos con los datos del tamaño máximo, que lo tenemos acá a la izquierda, en la columna número 1. Y en la parte de arriba elegimos la columna que es para el concreto sin aire incorporado, donde obtenemos el valor del peso unitario del hormigón fresco. Con esta información, entonces, haciendo un resumen del tratamiento de los datos, hemos encontrado el agua. Bueno, primeramente con la tabla 1 hemos fijado nuestro objetivo de asentamiento dentro de 5 centímetros, dentro de un rango de 2 a 10 centímetros, mínimo 2, máximo 10. Hemos encontrado la cantidad de agua directamente en la tabla número 2, 158 kilos. De las tablas 3 y 4 hemos definido la relación agua-cemento que vamos a usar. La tabla 4 no la hemos usado, pero sí hemos pasado a través de ella, lo cual no significa que la hayamos obviado, la hemos tomado en cuenta, pero como nuestro hormigón es sin aire, entonces hemos elegido la relación agua-cemento de la tabla 3, que es 0,70, y como conocemos también la cantidad de agua, entonces despejamos el cemento y tenemos nuestra cantidad acá, 276 kilos. En cuanto a la tabla número 5, el valor que hemos obtenido, que le hemos llamado delta B, y es igual a 0,76, lo tenemos que multiplicar por el peso unitario del agregado grueso, que es un dato de partida del problema, es uno de los datos necesarios. Y como este peso unitario está en estado seco, entonces se asume que la humedad del material resultante
multiplicando 0,76 por 1550, que nos da 1178, estaría también en estado seco. Sí, este es un convencionalismo fijado por el método debido al dato, a la procedencia del dato de referencia del peso unitario. Con esto entonces tenemos los tres ingredientes, agua, cemento y agregado grueso, y nos faltaría el agregado fino. Pero en la tabla 6 hemos encontrado el supuesto peso unitario del hormigón total. Y como conocemos el peso de 3 de los 4 ingredientes, entonces si hacemos la resta del peso de 3 ingredientes al peso total del hormigón, lo que nos queda será el peso que le corresponde al agregado fino, de donde resulta estos 833 kilos, y cuya humedad también se asume seco por extensión del caso anterior, de donde tenemos finalmente la receta, ¿verdad? Donde tenemos el cemento, el agua, el agregado grueso, el agregado fino. Los agregados, como se están expresando en peso, siempre van con su humedad. Y finalmente tenemos el peso total del material, del hormigón buscado. Esta es la receta recomendada, ACI, propuesta, ¿verdad? Se supone que cumple con todos los objetivos, pero faltaría comprobarlo.